a todos. Bueno, en realidad, como decías recién, hacer un poquito de hincapié y recordar que ayer 5 de mayo fue el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Es una enfermedad inmune que es conocida, pero hay mucha gente que no está al tanto y no conoce sobre esta enfermedad. Y que bueno, en realidad contar un poquito de qué se trata y en qué consiste. Es una enfermedad que afecta el tracto intestinal, que lo que se genera en esta enfermedad es una intolerancia a lo que es el trigo, avena, centeno y cebada, ¿sí? Son componentes nutricionales que se encuentran en muchos alimentos, por eso en realidad la complicación de estos enfermos es la alimentación, ¿sí? Que por ahí se encuentran con muchos problemas a nivel social, cuando por ahí salen a comer a algún otro lado o en algún evento o en lo que sea, porque no hay comida preparada para que ellos puedan alimentarse, ¿sí? En muchos productos vamos a ver la sigla TAC, eso es trigo, avena, centeno y cebada, ¿sí? Les digo para la gente que por ahí no está al tanto de eso, porque en muchos paquetes de muchos alimentos encontramos esta sigla. Bueno, para que tengan en cuenta, es una enfermedad que puede ser sintomática, que pueden ser síntomas, muchísimos tipos de síntomas, o sea, en principio como gastrointestinales, anemias, problemas de crecimiento. Son muchísimos tipos de sintomatología que se puede dar, pero también puede cursar absolutamente asintomática este tipo de enfermedad, ¿sí? Para iniciar el estudio se inicia con un análisis de sangre, se piden anticuerpos, que son los anticuerpos antigliadina, antiendomisio y antitransglutaminasa. Con el resultado positivo de estos anticuerpos, en realidad ya estaríamos muy aproximados al diagnóstico de la enfermedad celíaca, pero en realidad para hacer un diagnóstico confirmativo, un diagnóstico de certeza de este tipo de enfermedad, lo que hay que hacer es la biopsia intestinal, ¿sí? En realidad lo que se genera en esta enfermedad es que se borran las vellosidades del intestino y lo que se genera es un problema en la absorción de los alimentos, ¿sí? En realidad, para que tengan en cuenta y hacer un poquito de hincapié, el recordatorio, digamos, de que ayer fue el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca. Acá estoy con Marta, que si bien ella no tiene esta enfermedad, o sea, ella pobre tiene otra enfermedad inmunológica, que es el síndrome de Sjögren, Marta, digamos, interiorizó mucho en lo que es la enfermedad celíaca y estudió mucho, y ella realiza muchos productos, digamos, donde reemplaza los componentes que los enfermos celíacos no pueden consumir y los reemplaza por otro tipo de componentes, ¿no? Así que bueno, Marta nos va a contar un poquito su experiencia de los productos que ella realiza y de todas las cosas en las cuales se ha interiorizado. Gracias, doctora. Buenos días, soy Marta Viva, como muchos me conocen. Yo soy idónea, no soy profesional, soy cocinera con un plus. Desde el año 99 que me interiorizo sobre la enfermedad celíaca. Como bien decía la doctora, la dificultad más grande que tiene el celíaco es que se tenga la precaución, o hay una ley que está homologada, pero no se cumple. Por ejemplo, que un restaurante tenga en su carta, es obligatorio que tenga un menú para celíaco. Generalmente no se cumple. Puede suceder, por ejemplo, algo tan puntual como que venga un celíaco, supongamos en tránsito, estaciona ahí en los paradores y pueden suceder dos cosas: que a lo mejor la persona que lo atiende está interiorizada y le digo, no señor, no tenemos lo que usted nos solicita como para el celíaco. O bien ir al mostrador y decirle al compañero, mira, está el desconocimiento a veces que hay sobre esta enfermedad, y decirle, mira, ahí hay un marciano que no sé lo que me pide de comer. Esta persona va a solucionar su problema. Va a pedir un churrasco, va a pedir una ensalada. Generalmente el celíaco ya viene con su precaución de traer una galleta apta para comer, pero se quiere dar un gusto y pide una guarnición, pide papas fritas. No es que la papa frita no sea apta para celíaco, sino que cómo fue fritada. En esos lugares generalmente hay grandes fritadores para hacer... supóngase que hayan fritado otras papas. Ahí está la contaminación cruzada. La contaminación cruzada en la cocina convencional es muy peligrosa. Ustedes habrán escuchado nombrar la tablita, que no se use la misma tabla, el mismo cuchillo para la carne cruda. En el celíaco
es pero diametralmente más peligrosa. ¿Por qué? No se puede vender a granel. Tiene que ser envasado en su envase y con el tag, la sigla del tag, que eso es lo que identifica al producto. Por ejemplo, cuando cuando hacemos una masa con harina blanca, la palabra del cocinero es lo usual. La amaso, la trabajo y la dejo descansar. El gluten, ¿qué hace en eso? Hace una especie de red, hace la masa permeable, la hace comestible en una palabra. Acá estamos trabajando con féculas. Las féculas son se les llama harinas ávidas. ¿Por qué? Porque absorben mucha agua. Entonces hay que hacerlo. Esto, que se llama goma sántica, reemplaza al gluten. Es una cosa muy cara, desconocida totalmente en el Medio Oriente. Y esto, que es el cremor tártaro, también es un suplemento que hace que la masa sea permeable. Estos dos elementos hacen que, ¿vio cómo ponemos Royal? Bueno, estos complementos hacen esa función. Pero ¿qué pasa? Aquí está desconocido también. ¿Sabe por qué se usa aquí en Areco? Porque los chiquitos de los colegios trabajan la plastilina, porque esto tiene una consistencia que endurece. Además pueden consumir la quinoa, este es el arroz andino que se le llama. Esto puede hacer un guiso. Acá no nos podemos extender por tiempo, pero no tengo ningún inconveniente que vayan a mi casa y que yo les pueda, o que si la doctora lo decide, hacemos una cosa más amplia y decirle cómo se puede utilizar. El cartel es oficial, tiene todas las, está por el ministro, está encabezado por el ministro. Entonces buscamos en la colaboración de los quien expende. Tiene tres patas la celiaquía: quién expende, quién compra y quién elabora. Cuando elaboramos en casa tenemos que sacar todo vestigio que sea otra harina o que sea otro condimento, porque es la mínima contaminación al celíaco lo desestabiliza. Marta, sí. Sí. Una pregunta. Usted, tantos años dedicándose a este tipo de cocina, ¿habrá variado también su alimentación? O sea, incorporando la quinoa, por ahí el amaranto, el mijo, que no es todo trigo, avena, cebada y centeno. Claro, lo que le queremos dar es el celíaco haciendo, evitando el gluten, por ejemplo, es más, se tiene que comprometer la familia, y no que el celíaco coma en un rinconcito su platito, sino que sea en general la familia tiene que consumir, no tiene ningún impedimento para los demás, es comida común, nada más que hay que evitar que sea contaminado por el gluten. Marta, bueno, nosotros tenemos conocimiento, que usted tiene títulos de capacitación para poder justamente preparar comidas para celíacos. Sí, yo estoy en contacto con la presidenta de la Asociación Celíaca, donde el Hospital de Clínica todos los segundos sábados de cada mes dan talleres y son los que nos aportan, porque esto muta mucho, ya sean los productos o algún medicamento que los doctores en un momento dado, el gastroenterólogo más que nada, puede, por una enfermedad asociada, puede ser, porque como el niño se confunde con el desnutrido, tiene baja talla, tiene diarreas a repetición, abdomen distendido. Entonces hay momentos que necesita tener una medicación. Eso lo decide obviamente el gastroenterólogo. Yo, como soy idónea, yo no quiero incurrir en el terreno de los floridos, sí, que por ahí lo más molesto y cuando más se sospecha la enfermedad es cuando los pacientes tienen diarrea a repetición y no se saben de por qué aparece esta diarrea, o en niños que por ahí, como decía Marta, tienen baja talla. Se los empieza a estudiar y se llega a la conclusión de que lo que tienen es una enfermedad celíaca y a lo mejor no cursaron con ninguna otra sintomatología más que esa baja talla, ¿sí? Que no crecen. Entonces, al hacer diagnóstico de esta enfermedad y con una dieta muy estricta, bien controlada y por supuesto todo el vínculo familiar adaptándose a esto para poder ayudar al enfermo celíaco, digamos, anda perfecto esa persona con una dieta estricta, pero bueno, por supuesto que hay que instruirlo y se tienen que ir adaptando desde muy chicos, ¿sí? Por ahí es más problemático cuando el diagnóstico se hace ya en la adultez, por una cuestión de que uno está acostumbrado a comer todos los alimentos que comemos todos
y hay que adaptarse, digamos, de manera más abrupta para poder controlar esto. Pero como decíamos recién, es una enfermedad que puede tener muchísima sintomatología, como puede ser absolutamente asintomática. Y el paciente que no tiene otra enfermedad asociada a lo que es la enfermedad celíaca, con la dieta... ¿Tiene grasa para padecer esto? Sí, en realidad, en general es una enfermedad que ya uno la viene teniendo. El tema es que por ahí no es diagnosticada en el momento adecuado, ¿sí? O por ahí los síntomas empiezan a ser floridos en la adultez y no en la niñez. Entonces se empieza a estudiar cuando uno ya es adulto, ¿sí? Pero es una enfermedad inmunológica. Y como decía recién, el estudio comienza por un simple análisis de sangre, por un simple laboratorio, pidiendo algunos anticuerpos, pero el diagnóstico de certeza es con la biopsia intestinal.